asiste a ninguna iglesia en Ruta Nueva Vida 97.7. Le damos la bienvenida a continuación a nuestro hermano amigo, profesor Magdiel Narváez. Así es. Palabra viva, buenos días. Así es. Quiero, buenos días. Darle un saludo especial en la mañana de hoy, ¿verdad? Después de este fin de semana intenso, porque en Puerto Rico todo es intenso. No se puede vivir nada light. Pero la realidad es que como dice Juan Carlos, yo estoy contento porque hace falta estos despertares, hacen falta estos... no es la forma en la que queremos, de verdad que no es la forma, pero si el elemento que trae a continuación es una actitud de decir, no, pero esto se tiene que acabar, pues mire, gloria a Dios, gloria al Señor, de verdad que sí. Quiero darle un saludo a una buena hermana que vive en Florida de Ponce. En Florida de Ponce. Se llama Alma Cedeño. Ella es fiel oyente de nosotros. Pásale aquí el retrato Juan Carlos para que la vea. Ajá. Y entonces su hija me pide que le envíe un saludo. Alma, un abrazo de parte del equipo de Nueva Vida. Espectacular está esta foto de ella en su silla de ruedas con un iPad, viendo el Facebook Live de Nueva Vida con Magdiel Narváez. Qué bien. Preciosa esa foto. Qué bien. Impresionante. Un abrazo allí donde esté y la bendición del Señor para con su vida. Ay, qué hermosa. Dios la bendiga. Qué hermosa. Así es. Ese es parte de nuestro grupo de oyentes. Esa es nuestra gente donde está, ¿verdad? Esperando la palabra del Señor que llega siempre a través de esta emisora por cualquier línea. Aquí hay demasiados de recursos efectivos y llenos del Señor. Bien, en la mañana de hoy yo quería hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes, porque algunas personas me la habían pedido precisamente por internet para llegar a algunas conclusiones interesantes. Lo primero que vamos a decir es que la parábola de las 10 vírgenes está localizada en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25. Capítulo 25. Lo segundo que vamos a decir es que esta parábola pertenece a una colección de discursos escatológicos de Jesús que empiezan precisamente en el famoso capítulo 24, que habla de las señales del fin, que ese es el programa de los jueves. ¿Y por qué decimos, verdad, con este énfasis, los discursos escatológicos de Jesús? Porque Jesús no deja para luego los asuntos que necesita dejar perpetuados para el futuro. La profecía bíblica en ocasiones tiene lo que se llama doble cumplimiento. Entonces, muchos exégetas lo han planteado de esa forma, y es que el profeta puede plantear un cumplimiento en el momento que también tiene un efecto remoto. Bien, hay algunos casos en el texto bíblico cuando se dice, y los judíos regresarán a su tierra. Pues mira, después de los 70 años de cautiverio, muchos judíos regresaron a la tierra. Con Ciro, los judíos regresaron a la tierra. Ya tienen ahí dos momentos. Y en el 1948, los judíos ocuparon la tierra y se convirtió entonces en la nación del Estado judío de Israel. Eso pudiéramos decir que es el cumplimiento final cuando ocurre un evento como el del 48. Exactamente. Entonces el cumplimiento final cierra el ciclo que se abrió desde que se dijo que iban a regresar. Aquí vemos a un Cristo en el capítulo 24, por ejemplo, que está de frente a los edificios de la ciudad de Jerusalén, y él les dice a los discípulos, ustedes ven esos edificios, pero nosotros no los estamos viendo. Ellos sí. Pues yo le tengo que decir que no va a quedar piedra sobre piedra, y daría la impresión de que ellos iban a ver eso al otro día, porque está hablando en un presente tan inmediato, ¿verdad? Como que con una intensidad, mire, esto se va a caer. Pero la realidad es que ocurrió en el 70, ocurre 37 años después. Y para algunas personas que nos plantearon en algún momento, pero es fácil porque aparecen los evangelios después de la destrucción, tengo que decirle que hay un evangelio que se llama el Evangelio de Marcos, que aparecieron fragmentos del evangelio en los rollos de Qumran,
que datan del año 53 después de Cristo. O sea, son 20 años después que Cristo lo dijo. Y mire cómo se monta la secuencia. En el 33 Cristo lo dice, en el 53 Marcos lo escribe y en el 70 ocurre. Y este fenómeno entonces creó un impacto porque la gente que se acordó que Cristo había hablado de que el templo iba a ser destruido, entonces le da a Cristo el espacio de considerarlo por lo menos como profeta. Bien, entonces cuando la gente se interesa por algo, dice, oye, pues parece que Cristo era profeta, deciden ir a investigar más de este Cristo y ahí es que se encuentran con lo que se llama alta cristología. La alta cristología es la parte de la teología que explica a Cristo desde la deidad, desde el Hijo de Dios que tiene preexistencia, para destronar todas las vertientes que habían que planteaban que Cristo era un mero mortal que alcanzó revelación de Dios y esto lo convirtió en un ser especial. A esa colección de doctrinas que veían a Cristo como un mero mortal se le llama docetismo. Entre ellos está la doctrina de la subordinación, que plantea que Cristo es un ente tan obediente que Dios dijo, este se salió de la norma, déjame honrarlo. Y entonces lo honra con el elemento de ser Mesías, de ser Salvador y de ser su hijo. Esto trajo muchas polémicas y todavía cuando esto se suscita no están los evangelios escritos, lo que implica que no tenían una información de base para poder mirarlo. O sea que la gente se dejó llevar por lo que otras personas decían. Que a Cristo le dio coraje, que Cristo se quedó dormido en la barca, que Cristo le dio hambre, que a Cristo sudó, que Cristo, o sea, de todas estas características humanas que lo plantean desde esta perspectiva de que es un mero mortal al que Dios le dio con su complacencia todo el poder que él quería. Pero en respuestas a eso surge la cristología para entonces evaluar los textos bíblicos que surgieron y mirarlo desde la perspectiva de este Cristo que tiene una preexistencia y se puede evaluar desde sus propios diálogos, entre el diálogo con los fariseos, cuando se enfrenta a ellos para decirles, vosotros habláis de vuestro padre Abraham, pero yo quiero decirles que antes de que Abraham fuera, yo soy. En la verdadera nomenclatura del diálogo, de lo que se llama la transacción de la comunicación, el verbo no está conjugado correctamente, porque cuando ellos hablan de que nuestro padre Abraham, y después cuando vuestro padre Abraham, antes de él, yo era. Pero Cristo plantea, yo soy. ¿Entiendes? Porque soy es una conjugación de lo que es. Y lo que es, porque eso es la esencia. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que existe. Lo que existe tiene principio y fin. Lo que existe no puede ser, pero lo que es, sí es. Y existe desde el principio y tiene todo lo que pueda existir dentro de sí mismo. La teología cristiana plantea que Dios se hizo hombre. Y es el único concepto en el mundo donde se da la palabra encarnación. O sea, la palabra encarnación, el único sentido que tiene es de un Dios que se encarna. Y este Dios se encarna para que todo lo que Él es, el ser humano que existe, lo pueda experimentar. Y al creer en la voz del Hijo, manifestando Dios en su presencia y en su esencia, entonces dejamos de existir para ser eternamente juntamente con Él. Eso un mortal no lo podía hacer. Esa es una facultad exclusivamente divina. Y en esta mentalidad, Jesús enfrenta a sus discípulos y les habla de la venida del Hijo del Hombre antes del capítulo 25, que es algo que ya hemos hablado aquí sobre quién es el Hijo del Hombre y quién está a la derecha y todo lo demás. Pero plantea esta parábola que tiene para mí tanto y tanto que dar y está tan rica en términos de símbolos que me parece oportuno que la podamos traer en estos tiempos que estamos hablando
de las señales del fin los jueves y los martes los aprovechamos para complementar. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ese verso 1 es la tesis. ¿De qué trata la parábola? De 10 vírgenes que tienen unas lámparas y las van a buscar para llenarlas de aceite porque ellas van a recibir, y en los textos más antiguos no es el esposo, van a recibir al novio, porque el novio las viene a buscar para las bodas. Bien. Entonces dice, esta parábola en el verso 1 también nos explica que esta es una parábola que se clasifica como la parábola de las parábolas del reino de los cielos, que son todas aquellas parábolas que empiezan precisamente con ese epíteto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que vio una perla de gran precio. Es semejante a. Y ahí damos una comparación en que lo que viene de camino es comparable con el reino de los cielos. ¿Qué importancia y qué relevancia tiene que sea comparable con el reino de los cielos? Bueno, pues que el reino de los cielos es algo que está desconocido de los seres humanos. Y Cristo lo que está buscando es elementos comparativos aceptables para que el ser humano pueda validar que entiende la revelación del reino a través de Cristo. Y no hay busque otra forma, porque el reino, el único que lo revela es Jesucristo. O sea, nadie pudo venir de allá arriba a revelarnos las cosas como son para que se establezcan en la tierra conforme como son en el cielo. Entonces plantea que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El elemento de la prudencia en el texto bíblico y el elemento de la insensatez en el texto bíblico tiene resonancia en lo que en un libro bien bueno, bien bonito, bien profundo y que mucha gente no lo lee, que se llama el libro de los Proverbios. El libro de Proverbios es el clásico libro que nos define las actitudes del ser humano y sus consecuencias. Lo que le pasa al pobre, lo que le pasa al rico, lo que pasa con el hijo rebelde, lo que pasa con el hijo bueno, lo que pasa con el padre que ama, con el padre que no ama, lo que pasa con la persona necia, lo que pasa con la persona prudente. Ahí está la Biblia completa de lo que es la actitud humana y sus consecuencias. En muchos de los textos que se trabaja la prudencia, lo que se quiere hacer ver dentro del texto bíblico es la capacidad que tiene el ser humano para actuar conforme al sentido común. Sí. Te compararé con un hombre prudente. ¿Cuál es su prudencia? Bueno, que él vio la arena, él vio la roca y dijo, mano, aquí ya yo he visto gente que ha construido ahí, se les ha ido de la casa por el chorro para abajo cuando viene la lluvia. Déjame construir sobre la roca. Porque la prudencia no es solamente una inteligencia que viene por la vía académica o escolar. La prudencia tiene mucho de lo que es la experiencia de vida, la sapiencia, la colección de eventos que yo puedo analizar y de los cuales yo puedo traer algo beneficioso para mi vida porque ya otros lo han experimentado. Es un conjunto de situaciones que componen lo que se llama mi experiencia vivencial a la consecuencia de que hoy, después de tantos años, una actitud que tiene que ver con una decisión que yo voy a tomar no debe ser de una cuestión necia, cuando ya yo he pasado por tantas veces en el camino situaciones parecidas. O sea, yo debo haber crecido. Y la prudencia tiene elementos espirituales. Sí. La prudencia tiene elementos espirituales cuando la persona está en una relación con el Señor, porque el Espíritu Santo aprovecha la mala experiencia que tú has tenido para que saques de ella la lección. Entonces la voz del Espíritu te alerta y dice, chico, no seas cabezón, no vuelvas a lo mismo. O sea, hazlo de esta otra forma. Por eso es que Cristo insistía que el Espíritu los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. O sea, ese elemento de la dirección. La prudencia realmente empieza desde un nivel espiritual hasta un nivel físico, porque tiene que ver mucho con que las consecuencias de las decisiones que yo voy a tomar, hasta dónde me van a perjudicar.
Si me perjudicaron porque tuve una pérdida material, eso le pasa a cualquiera. Si me perjudicaron porque tiene una laceración emocional, eso también le puede pasar a cualquiera. Pero si me va a perjudicar espiritualmente, ahí yo tengo que sentarme a pensarlo 2 veces. Es por eso que la parábola del constructor de las rocas tiene tanto énfasis con Cristo. Dice, a él le va a caer encima lo mismo que al otro. Lo que pasa es que este no se va a destruir. O sea, la consecuencia va a estar firme hasta las últimas consecuencias, perdón la redundancia. Así que aquí tenemos 5 vírgenes que están bien montadas y posiblemente se han orientado, han visto y se han dejado llevar de la mano. Y hay 5 vírgenes que se llaman insensatas, que es el equivalente a ser necio, a no ser sensato, la negación de la sensatez. Todas estas palabras que tienen el prefijo IN es no, la negación de la sensatez, el negocio, la negación del ocio. Este es el tipo de análisis que uno quiere que las personas puedan hacer para que se ubiquen. Porque esta parábola, lo importante que tiene es que invita al lector, igual que otras, a que se ubique en uno de los 2 bandos. ¿Usted dónde está? ¿Usted es una virgen prudente o usted es una virgen insensata? ¿Y qué es lo que me hace prudente o insensata? ¿El College Board? No. ¿Qué es lo que me hace prudente y insensata? ¿Que yo tengo un título académico? No. ¿Qué me hace prudente y insensata? ¿El concilio que yo pertenezco? No. ¿Qué me hace prudente y insensata? La decisión que usted va a tomar para salvar su vida. Eso es lo que lo hace si usted es prudente o usted es un insensato. Entonces, después que nos clasifican que existe el mismo número de vírgenes prudentes contra insensatas, 5 contra 5, dice, ahora viene la razón por la cual cada cual es insensata o es prudente. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está la insensatez. Más las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahí está la prudencia. Déjame mirar algo esencial aquí. La pregunta, ¿cuánto se va a tardar el novio o el esposo? No sabemos. Mira, vamos a conseguir aceite para la lámpara y una vasija adicional por si acaso se tarda. Si se tarda y consumimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Punto. Y aquí es la prudencia, hacer lo que tengo que hacer en el momento donde se pide que se haga. Eso es ser prudente. Ahora bien, el texto nos habla del concepto del que viene. Vamos ahora a hacer un análisis total de aquí, de dónde estamos parados. ¿Quiénes son estas vírgenes? Entonces, ¿qué representan? Estas vírgenes representan creyentes. Estos son 10 creyentes. ¿Por qué son 10 creyentes? Porque ellas saben que viene un novio o viene un esposo, que las viene a buscar, que tienen que estar vigilando y esperando porque no saben qué día va a llegar. O sea, esto es un conocimiento que tiene el que sigue a Cristo. Tienen lámparas, que es símbolo de la sabiduría de Dios en la vida de la persona. Tienen aceite, que es símbolo de la unción del Espíritu Santo en las personas. O sea, estas no son personas neófitas. Y por ser neófitas lo hace insensato. Lo que lo hace más insensato es que sabiendo quiénes son, no tomaron las decisiones correctas de acuerdo a lo que se espera con lo que creen. Y aquí tenemos un problema existencial a nivel de iglesia. Si usted es cristiano, usted debe conocer los tiempos y usted debe saber qué es lo que se espera de usted para que tome las decisiones correctas. Y entre las decisiones correctas que nos está diciendo la parábola que hay que tomar es estar preparado con la lámpara llena de la presencia del Espíritu de Dios, que es el aceite, y provisión. Quiere decir provisión. Mañana voy a buscar presencia. Pasado voy a buscar presencia. O sea, ser consistente en la relación con Dios. Este asunto de que no importa lo que pase, como quiera, Dios va a estar conmigo, ciertamente, pero esa es la parte que le toca a Dios. Dios está mirando a ver si yo voy a cumplir con la parte que me toca a mí. Y esa es una parte que está cayéndose en canto en muchos sitios porque la gente tiene una dejadez
hacia las cosas de Dios. La gente tiene una actitud totalmente de olvido, de brazos caídos, de no querer hacer gran cosa, de esperar a ver si el mundo va a resolver lo que resuelve para entonces que la iglesia se active. Y esa es una actitud antibíblica y totalmente antiespíritu. Porque yo no tengo que esperar que el mundo resuelva los problemas del COVID para funcionar como iglesia, porque yo puedo seguir orando por los enfermos, puedo seguir predicando el evangelio. Si mi iglesia está abierta, yo puedo asistir a mi congregación, yo puedo seguir haciendo un altar familiar, yo le puedo hablar a mis amigos y a mis familiares de que Cristo está cerca, de que su venida ya viene. ¿La iglesia lo está haciendo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No, pues la mayoría de la parte que estoy viendo es estos debates que estamos teniendo a nivel teológico, que lo que hacen es desangrándonos como iglesia donde quiera que estamos. Este pastor hace unas expresiones, aquel quiere corregirlo, y ahí se nos va la vida en ese encontronazo teológico que a veces no tiene ningún beneficio para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los asuntos teológicos se libran dentro del seno de la iglesia y no en las exposiciones públicas para que los que no creen nos agarren con la comidilla que nosotros mismos le estamos poniendo en las manos. La gente entonces dice, si ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿para qué me van a invitar a esa iglesia? Cuando los discípulos le tuvieron que preguntar a Jesucristo por qué este género no salió, Jesús no le contestó eso en público. Jesús habló con el papá del muchacho en público, Marcos 9, 14 al 30. Jesús echó fuera el muchacho en público, pero ese debate lo trabajó en la casa, adentro. Eso no sale porque hay que orar y hay que ayunar. Porque Jesús no quiso humillar a los discípulos delante de la gente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que traer tanta injundia, porque es la palabra correcta, a la poltrona pública para que entonces la gente nos haga canto donde quiera que están? Porque ellos no entienden las dinámicas ni entienden las discusiones teológicas, porque no están en ese nivel. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos encanta la exposición, porque nos encanta el elemento del culto al ego, porque nos encanta demostrar cuánto sabemos y quién sabe más y quién sabe menos, porque todavía vivimos en una competencia ministerial que no tiene sentido, porque seguimos halagando y adorando hombres en vez de adorar a Cristo y adorar al Rey de Reyes. Y esto, mientras nosotros no podamos corregirlo, nos va a traer consecuencias graves, porque precisamente eso es lo que consume el aceite de las lámparas, y por eso tenemos vírgenes sin aceite dentro del reino. ¿Por qué? Por estar haciendo lo que no tienen que hacer. Si estuvieran adorando a Cristo y buscando el Espíritu, sus lámparas siempre tendrían aceite. El texto también plantea el elemento del esposo y del novio. ¿Quién es este esposo? ¿Quién es este novio? Y entonces, ese es Cristo, sí, pero aquí hay un elemento interesante que yo quiero traer para que las personas cuando estudien la Biblia se acuerden. Los textos bíblicos no viven aislados unos de otros. Por eso es que de momento hay expresiones que causan terror, porque hay alguien que agarró un texto aislado y se olvidó que ese texto está imbricado, como diría mi gran amigo y mentor Vitito Rivera, está imbricado y está amarrado con otros textos bíblicos que corren a lo largo y ancho de la Biblia. Vamos a dar un ejemplo aquí bien sencillo. ¿Por qué nosotros asociamos a Cristo con el esposo si en la parábola en ningún momento Jesús dice que Él es el esposo? Así de entrada, ¿verdad? Bien, porque en un momento determinado, en los mismos evangelios, a Jesús le salen al paso los discípulos de Juan para cuestionarle que los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos de Juan también, que por qué sus discípulos no ayunan. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Mientras los discípulos estén con el novio o con el esposo, no tienen por qué ayunar. Y ahí Cristo se autoproclama el esposo de la esposa, que eventualmente es el concepto que le da Pablo a la iglesia, el novio de la parábola. Y ahí usted tiene un ejemplo de cómo nosotros casamos los textos bíblicos para que se complementen o se suplementen, porque la Biblia es una sola unidad literaria.
Si los miramos por separado, en muchas ocasiones tenemos el problema y tenemos la consecuencia de que pudieran hasta contradecirse, incluso hasta hacer la base de una falsa doctrina o de un movimiento herético en contra de lo que el Evangelio establece. El texto plantea que en el verso 5, y tardándose el esposo, porque como nadie sabe cuándo viene, la gente se tardó el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A este momento dice que lo que las despertó fue el anuncio: ahí viene el esposo. No se sabe cuándo, no se sabe en qué momento. Y aquí entramos en la situación donde la gente, que el movimiento de comentaristas y exégetas bíblicos respetables que no creen en el levantamiento de la iglesia, conocido también como el rapto, también conocido como el traslado de la iglesia, dicen, esto es un texto de la venida de Jesús. El otro grupo que cree en el traslado, que cree en el rapto y en el arrebatamiento, dice, no, este es parte de la teoría del rapto, porque aquí Cristo no se quedó para gobernar como va a ser en su segunda venida. Aquí vino y se fue. Si Cristo viene, se queda para gobernar. Esa es la segunda venida, según se plantea en el capítulo 19 del Apocalipsis, para vencer a las legiones del mundo, establecer su reino y después un milenio. Aquí hay un llamado y se fueron con él, donde no se ve como una venida, sino como un llamado a encontrarse con él, que tiene resonancia en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Asuntos que vamos a hablar más adelante. Le traigo las dos vertientes y una tercera, donde hay un grupo de teólogos y etcétera que plantean que no va a haber tal cosa como arrebatamiento y que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, para que no digan que uno no le explica todo lo que hay sobre la mesa, ¿verdad? Y no se sienta como que uno le está ocultando información. Se las pongo todas sobre la mesa y se las explico y eventualmente damos nuestra posición. Y nuestra posición aquí es creer fielmente que viene un día donde el Señor llama a su iglesia a llevársela para que no tenga que ver el juicio que viene sobre los moradores de esta tierra, como dice en una de las cartas del Apocalipsis. Magdiel, te pregunto, la parábola que estás describiendo, las bodas de aquel tiempo, ¿eran así? Si Cristo se caracteriza por utilizar conceptos que la gente conocía, el concepto de nosotros de boda es que yo sé la fecha cierta, yo tengo una invitación y me citan a una hora, y yo entro. En este caso había que esperar y no se sabía cuándo la celebración per se se daba. ¿Hay un paralelismo como eran las bodas de ese tiempo en el mundo real de ese tiempo? Sí. Si tú ves la historia de José y María, tú te das cuenta que José lo que hizo fue ir a hablar con el papá de María y desposarla. Desposarla es comprometerla con él. Y entonces, él andaba por ahí. No estaba en esta cosa. No había fecha de boda. No había fecha de boda. Incluso se iba a ir hasta que el ángel le dijo, te vayas, porque eso es fruto mío, dice el Espíritu, ¿verdad? Entonces él decide regresar y casarse con María o llevarse a María. La norma es que los hombres en el tiempo bíblico, y es una buena pregunta de parte tuya, son gente que se van y están días en negocio, en viaje, en mercado, agricultura y en guerra, y no se sabe cuándo van a regresar. O sea que, por eso hay una tradición que plantea que cuando un hombre se iba de su casa, pero le quería hacer ver a su familia que él iba a regresar, él doblaba los lienzos con los que dormía y los ponía sobre la cama. Y eso daba la impresión de que regresaba. Cuando una persona comía y se iba a levantar pero rezaba, el paño con el que se limpiaban lo doblaba y lo dejaba doblado en el área. Eso implicaba, no me recojan esto porque yo regreso. Cuando Cristo resucita, Juan encuentra los lienzos doblados en la tumba.
que yo voy a regresar. Wow. ¿Entiendes? Qué poderoso. Entonces, aquí las garantías es, espérenme que yo vuelvo. ¿Bien? Entonces, él va a volver. Y ellas pues esperan fielmente. Si no llega, pues se quedaron plantadas. Y eso tiene un elemento interesante, porque tu pregunta da margen para establecer, Cristo cumple. Por eso ellas lo esperaban. Porque Cristo aquí es el novio que cumple. Exacto. El novio que no va a dejar una iglesia plantada. Si no me quiero perder la boda, el que tiene que estar pendiente soy yo. Eres tú. Tú eres el que tiene que estar pendiente. Y dispuesto a dejar lo que sea. Y vigilante. Y sacrificar lo que sea, porque Él va a venir. Exacto. Él va a venir, sin duda alguna. Y ese es un planteamiento, Juan, que hay que hacer mucho énfasis en este tiempo que estamos viviendo. O sea, la gente está cogiendo la vida cristiana bien light, bien liviana. Y estas deformaciones de la mentalidad de la gracia han hecho un daño tan grande y tan sustancial. Porque yo no tengo que hacer nada para salvarme. Dios me salva, la salvación viene de Él. Pero Dios espera de mí frutos de arrepentimiento. Claro. Dios espera de mí un cambio de conducta. Dios espera de mí un nuevo nacimiento. Porque es la forma de yo presentarle al mundo que me encontré con Él. Exacto. Si sigo siendo lo mismo que le estoy diciendo al mundo. Aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que buscar. Para empezar, que mi verdadera identidad yo la encuentro cuando me encuentro con Cristo. Porque yo cuando nazco no sé ni quién soy ni para dónde voy. Es Jesús el que tiene el mapa. Lo que evidencia nuestro amor por Él es nuestro comportamiento, nuestra obediencia. La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así. O sea que mi obediencia no es para demostrarle a Fernán que soy cristiano y a Moreima, es para demostrarle a Dios que valoro el regalo de salvación que Él me dio. Exactamente. Es una expresión de mi amor por lo que Él hizo por mí. That's it. Mira, así mismo como lo estás planteando. O sea, nosotros somos compañeros, amigos, entonces tú me haces algún tipo de regalo, de obsequio, lo que sea, y yo ando por ahí sin darte las gracias y sin nada, pero también puedo tener la actitud de darte las gracias, de ya, y decir a todo el mundo, chico, mira cómo Juan Carlos se portó conmigo. Entonces, si yo puedo hacer eso entre nosotros, no lo voy a hacer con Dios, que me ha dado la dádiva de vida, que me ha dado tanto, que todos los días me da su gracia y su misericordia. O sea, ¿hasta dónde yo voy a llegar con estas actitudes detrimentales de las relaciones con Dios? Mandiel, pero hay un punto, y es que Dios sí nos cree. Sí. El que está a nuestro lado no nos cree. Amén. O sea, eso se da también. O sea, Dios sí cree que le amamos. Dios sí cree, porque ¿quién conoce nuestro corazón mejor que Él? Pero a veces uno tiene que decirle tantas veces a la persona, puedes confiar en mí. Esto es quien soy yo. Y eso no se da, y lo vemos mucho, lo vemos muy a menudo. Y entonces se levantan controversias, se levantan peleas, se levantan desánimos y desacuerdos. Y uno dice, wow, si la gente creyera como cree Él en nosotros. La realidad es que el ser humano, nosotros somos gente compleja. Los seres humanos somos gente compleja. Nuestra complejidad se agrava con las crisis emocionales, con las experiencias de vida, con las laceraciones, con las malas experiencias, con nuestras propias condiciones. Y obviamente la cherry de la crisis es el pecado, porque el pecado te ciega, o sea, el pecado no te deja ver, el pecado te ata, te inmoviliza, el pecado hasta te dirige hacia donde tú no tienes por qué ir, porque es la actitud mía de querer hacer la naturaleza de mi corazón en contra de la de Dios. Y por eso hoy día hay gente que se resiente cuando le hablamos del pecado. Y entonces lo ven todo desde las conductas. No, pero es que me habla de pecado, pero yo soy un tipo que moralmente bien. O sea, yo no estoy mintiendo, yo no adultero, yo no fornico, yo no le robo a nadie. O sea, y te dan la lista de las cosas que dejan de ser buenas porque son conductas pecaminosas. Entonces la pregunta que tú le tienes que hacer es, sí, pero, ok, tú no estás haciendo conductas pecaminosas, pero tu corazón está alineado con Dios. Tú puedes decir que tú tienes la verdadera paz que Dios da en tu corazón, aún con una vida morable aceptable. No, pues tienes que arreglarte, porque el problema es que estás dejándote llevar por tu naturaleza, que hasta hoy te ha venido bien, pero en algún momento va a flaquear, porque uno no puede confiar ni en uno mismo. Magdiel, ahorita hablaste de la gracia distorsionada que se infiltró en la iglesia. Sí. O sea, ¿fue una cosa desmedida o había un poco de eso que a la iglesia le hacía falta?
¿O fue una motivación estrictamente económica por parte de algunas personas y de instituciones? ¿Verdad? Porque tengo la impresión de que en algún momento hubo gente que quería que el cristiano creciera. Y se hablaba de niveles y podías alcanzar más, ¿verdad? Y eso luce bueno y debe tener su parte positiva, pero ¿dónde la cosa no cuadró? La iglesia no es un negocio multinivel. Vamos a empezar por ahí. O sea, aquí no hay cosas de niveles. Aquí estamos todos igual. Porque cada cual va a correr de acuerdo a su experiencia con el Señor. Y la experiencia mía no es la de ninguno de ustedes, ni la de ustedes tampoco es la mía. Cada cual va a vivir su experiencia y tenemos que vivirla respetando la experiencia de todos los demás, porque el Señor te lleva de la mano de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Yes. Lo que sucedió fue que gente que se dedicó a leer teología encontró en teólogos unas interpretaciones sobre lo que es la gracia inmerecedora, lo que es la salvación, la redención, desde la mentalidad de estos autores, sin estudiarlo. O sea, se pusieron a leerlos sin estudiarlos a fondo. Y entonces trajeron sus conclusiones de que esto es así, radical. Y rajaron la mentalidad teológica con una sola estructura. Si tú eres salvo, siempre vas a ser salvo. Entonces lo soltaron así, sin mayores explicaciones, sin decir las bases, sin explicar de dónde es que estamos ni para dónde vamos. Y eso creó grandes controversias y creó confusión y creó dolor dentro de la iglesia. Frustración, gente frustrada, gente sentida, gente herida. Entonces uno tienes que preguntarte, ¿ese era el fin que se perseguía? Ese era el fin que se perseguía. Digo, porque son teologías que hay que estudiarlas y hay que hablarlas y hay que entenderlas. Si atamos eso a la enseñanza de las vírgenes, las 5 que no tenían más aceite porque se tardaba el novio, pudieron haber caído en esas distracciones de lo que Fernán plantea. Sí, la realidad es que sí, que la insensatez es aquella actitud que no me deja ver qué es importante y qué no es importante, qué es esencial y qué no es esencial, qué es valioso y qué no es valioso. Y por lo tanto, yo no tomo las decisiones correctas, como buscar aceite para estar preparado. Entonces no me enfoco, no voy dirigido a eso. Yo no sé hasta cuándo, bueno, lo seguiremos repitiendo aquí a saciedad. Hermanos, la teología no salva. No se amarre con la teología, porque la teología no lo va a salvar. O sea, la salvación es un acto gratificante de parte de Dios para el ser humano. O sea, si la teología tiene que salvar, pobre de los pueblos del mundo que no tienen un seminario ni un instituto. No, por amor a Cristo. O sea, y si la teología va a salvar, tenemos que definir cuál teología vamos a seguir, porque hay montones de teologías que se están encontrando ahora mismo y haciéndose canto entre interpretaciones bíblicas y textos bíblicos. Entonces, ¿y para qué? Estúdiela, conozca lo que piensa mucha gente, conozca pensadores grandes de la iglesia, que hay que respetarlos en su época, mírelos dentro de su contexto, a ver por qué su teología tiene una reacción en ese contexto, porque a Lutero yo no lo puedo sacar de la Reforma, tengo que mirarlo allí y ver qué de allí me toca a mí hoy. Pero realmente, y me perdonan la letra, o sea, yo soy cristocéntrico hasta lo último, ninguno de ellos se subió en la cruz. Ninguno de ellos resucitó de los muertos, ninguno está sentado a la diestra del Padre, solamente Cristo. Entonces, si Cristo es la revelación máxima de Dios, conforme a la epístola de los Hebreos, donde Dios se ha revelado de tantas formas, en tantas formas, en tantas maneras, en tantos tiempos, pero ahora se nos revela a través de su Hijo, hermano, agárrese de esa revelación y se acabó el evento, porque si empezamos con el tome y dame, volvemos a perder el tiempo dejando a un lado lo que se nos pidió que hiciéramos: proclamar este evangelio, orar por los enfermos y echar fuera los demonios. No es la teología la que hace echar fuera a los demonios. Hay teólogos que niegan que eso exista. Imagínate. Cierto. Entonces, aquí el texto dice que un día cierto para Dios, incierto para nosotros, aparece Cristo. Y se llevó a las que estaban preparadas. Y mire el debate, como parte final del programa.
Las que le faltó el aceite van corriendo y le dicen a las otras, préstanos aceite. Ese aceite no se presta. Porque es el personal. Aunque quisiera. Aunque yo quisiera. No, darle un potecito para... No le puedo sacar el aceite del motor a mi cajo para dentro del tuyo porque el mío se me piela. ¿Entiendes? O sea, tienes que buscarte el tuyo y tienes que tener unos potecitos en el baúl para cuando se te acabe la leche. ¿Qué plantea esto? Que la experiencia del encuentro con el Mesías es personal, única y exclusiva. Ah, varón, es que me ha ido tan bien. Sí, porque aquí tenemos el síndrome de los familiares de Abraham y de toda su generación. Todo el que está con el que está conectado recibe algo. Eso de la canción de Rubén Blades, el padre Antonio, el monaguillo Andrés, que en una de las líricas dice, porque todos creemos que cuando uno se conecta puede conectar a 10. Y luego parece que si Andrés es el monaguillo, toda la familia está conectada. ¿Bien? Que con Dios se conecta uno, conecta 10, exactamente. Entonces, aquí, si yo me conecto con Abraham, yo recibo mi guisito también. Entonces, Lot recibió su guiso. ¿Cuándo tuvo problemas? Cuando se despegó de Abraham, cuando se despegó de la fuente. Labán le dice a Jacob, no te vayas porque mientras tú estuviste aquí, tu Dios me bendijo. Y así cualquiera. Entonces, ¿qué pasó con estas vírgenes? Que mientras estaban pegadas a las 5 prudentes, se dijeron a sí mismos en autoconsolación, estamos bien. Estas están tranquilas, nosotros estamos bien. Está todo en orden. Magdiel, una pregunta. Cuando habla de que 2 estaban en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y entonces luego habla de las vírgenes, que menciona 5. ¿Esto tiene que ver con la iglesia, de que alguna parte de la iglesia se queda, o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver. Sí, ese texto tiene que ver con eso. Okay. Tiene que ver con gente que conocía la verdad, que creyeron en la verdad, que sabían la verdad, pero no vivían conforme a la verdad. ¿Tanto como la mitad de la iglesia? Bueno, aquí lo plantea como la mitad. Okay. Aquí lo plantea como un 50%. Sí. Wow. Así mismo. Wow. Porque si Cristo lo quería poner en proporciones, pues ponía 7 y 3. Okay. No quiere decir que literalmente la mitad de la iglesia se va a quedar o va a vivir este agravio. Pero que son muchos. Pero sí que son muchos y que pudieran llegar a ser hasta la mitad. ¿Bien? Estas simbologías que Cristo usa, por ejemplo, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre vuelve a la tierra, hallará fe, que son estos mensajes que nos dejan pensando, ¿Cristo dijo esto porque es cierto? ¿O nos está diciendo esto para alertarnos de que no ocurra? ¿Sí? La parábola está diciendo, al paso que la gente va, esto es lo que puede pasar, pero puede alterarse. Puede alterarse con la conducta. Son líneas proféticas escatológicas condicionadas, que la condición va a depender del arrepentimiento de la persona. Es un espacio que Dios siempre da para cambiar la conducta, para que la persona se arrepienta, porque al final del día lo que Dios quiere es salvar, no perjudicar. En esta parábola, las 5 no pudieron entrar a la boda. No entraron a la boda. O sea que el paralismo sigue siendo, se repite. Se repite. Aquí se repite. Aquí, entonces les Betty y busca aceite. Entonces aquellas fueron a buscar aceite, pero ¿a qué hora? A lo último. Y entonces en lo que fueron a buscar aceite y viraron, se les fue la guagua. Se cerró la puerta. Y mira, ábrenos las puertas. Y dice, ya no, apartados de mí. Ya, porque yo te estoy diciendo de antemano cómo van a hacer las cosas y tú no me haces caso. Y quiero hacer énfasis en esa parte final para beneficio de las personas, porque más allá de pensar que usted se va a quedar, que se va a ir, la realidad es que el mensaje es el siguiente: haga lo que tiene que hacer y se va a quitar todas esas preocupaciones de encima. Viva conforme a la palabra. Estreche su relación con el Señor. Llénese del Espíritu Santo y produzca una buena lámpara que siempre tenga aceite. Las lámparas con aceite en la antigüedad eran valiosas
porque era lo único que había para alumbrar las casas en la noche. Las lámparas en la antigüedad representaban la luz que guía, porque aunque no era el foco del Irán Bison, era una luz suficiente que entre tanta oscuridad, la misma oscuridad la hacía potente, la hacía grande, la hacía luz. Entonces el Señor está pidiendo que seamos esa luz, que estemos dispuestos a dirigir, que estemos siempre pendientes, que alumbremos nuestras casas, que los demás quieran estar en las cosas, pero yo alumbro mi casa y que esa luz alumbre a los demás, aún hasta los insensatos, porque con todo eso tienen su lámpara y en su camino podrán enderezarse, pero en este momento no se van a poder ir. Jesús se lleva a las novias y dice que van para el banquete. Y el banquete está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que vienen a las bodas del Cordero, que ya la novia se está preparando. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Qué poderosa palabra. Como siempre, Magdiel Narváez en Palabra Viva. Wow. Gloria a Dios. El Galileo.org. ¿Qué se encuentra en este site? En el site puedes encontrar muchos de nuestros compromisos, ya sean virtuales, sean presenciales. Se encuentran nuestros talleres, nuestros cursos. Hay cursos de Ser Discípulos, Sana Doctrina, Parábolas de Jesús, Evangelio Sinóptico. Hay un curso de 7 clases de interpretación bíblica. Se dice ahí, se explica cómo la persona puede adquirir el curso. Al final de cada curso, el ministerio le envía un certificado. Y también puede haber más información sobre nosotros, como predicaciones y los libros que tenemos publicados hasta ahora. Vamos a mandar a buscar de la última publicación, Jesús en el siglo XXI, una buena cantidad para subirlos en las redes también, para que lo puedan adquirir, y se le envía a usted por correo donde usted se encuentre en el mundo. Gracias, Excelente. Muchas A gracias. ustedes. Amén. Dios bendiga. Palabra Viva de Nueva Vida 97.7 en Ruta Magdiel Narváez.